Buenos días. Buenos días a Gama Visión y a los televidentes de todo el país. Gracias. Es un tema preocupante que ya se ha venido desde el año anterior también analizando este efecto del plomo encontrado en alimentos en el país. ¿Cómo perjudica a la salud? Sí, es un grave problema de salud pública porque el plomo que ingresa al organismo no sale. Se queda en el cuerpo y básicamente el 95% del plomo que ingiere un niño, un adulto, va a los huesos y desde ahí se reparte el resto al cerebro, dando problemas cognitivos, de conducta, de comportamiento y al corazón y también a insuficiencia renal, afectando severamente, si es que no es tratado, a estos tres órganos básicamente. Básicamente la sangre también con anemia puede ser afectada. ¿Y en qué tiempo uno podría ver estos efectos? Los efectos, desgraciadamente, esta intoxicación es un poco silenciosa. Se dice que un valor mayor de 3.5 microgramos por decilitro es lo normal, pero esto puede subir hasta 150 y muchos niños o muchos adultos que tienen valores de 40, que ya es altísimo, no tienen sintomatología o tienen sintomatología silenciosa, media inespecífica, como dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero luego ya se produce otro tipo de sintomatología más severa. La hipertensión, que es tan frecuente en nuestro medio, debe ser descartada una intoxicación por plomo. La anemia igual y los trastornos de conducta. Usted ha mencionado algunos síntomas que sería el dolor de cabeza como que el más básico. De ahí ha dicho que son también asintomáticos. Asintomáticos en su gran mayoría, por lo menos hasta los 50 microgramos de concentración. Ahora, esto es relativo porque la sensibilidad de muchos pacientes es diferente. Y hay niños que tienen, hemos visto, yo fui médico en el Hospital de Niños Vaca Ortiz, en el servicio de emergencias, y veíamos niños con menos valores de 50, ya con gran sintomatología, convulsiones, encefalopatía, trastornos de conducta, y muchos de ellos ya son irreversibles después de la recuperación. Es decir, que de pronto los niños son más vulnerables a sufrir estos efectos por alimentos contaminados sí, porque con plomo. están en proceso de desarrollo, ¿no? Es decir, de perfección de su órgano. Anatómicamente ya están formados, pero su desarrollo se está formando. ¿A quiénes más también podría afectar? A todos nosotros, incluso a los animales. Tenemos el gran problema de que este país cambió sus leyes muy tardíamente en cuanto a la presencia de plomo en gasolina. Y eso condujo a la contaminación en las carreteras del plomo que salía por el tubo de escape, y eso contaminó a través del agua, a través del viento, todos los cultivos, y ahora comemos, y ahora nos contaminamos sin sentirlo. Y entonces nosotros tenemos valores de plomo en este país bastante altos, pero como le digo, son inespecíficos, pero eso no quiere decir que sean saludables, que sean inocuos, no. Realmente hay una alteración, sobre todo cerebral, que es la más peligrosa, la que tiene menos posibilidad de recuperarse. Usted, ha hecho una radiografía de la situación del plomo en el país. Ahora, ¿cuál es la competencia del Ministerio de Salud, que no se ha pronunciado tanto? No hemos visto un pronunciamiento oficial con respecto a esto. Más que todo, ARSA está siguiendo con los análisis de otros productos más para encontrar esta cantidad de plomo que está contaminando a productos procesados. El Ministerio de Salud siempre ha estado atrás de los acontecimientos, no adelante, no preventivo. Cuando iban los pacientes al servicio de emergencias con convulsiones, con ataques, con trastornos de la conciencia,
nosotros ya sabíamos que venían de Pujilí, en una zona que se llama La Victoria, donde le barnizan a las cerámicas esas de barro, a las figuritas de barro, les barnizan con un contenido de plomo, ¿ya? Que sacaban de las baterías, de las diafragmas que hay adentro de las baterías, los recicladores de batería, eso quemaban, el niño inhalaba, ¿no? Inhalaba y también gateaba en esos sectores y venían con... Eso se supo durante años, hubo mucho daño a la población y luego se prohibió esa práctica, que no sé si lo siguen controlando. Ahora con esto de la gasolina es lo mismo, se hizo un cambio en la ley muy tardía y ahora con el control del ARSA que tiene la mitad de su laboratorio dañado y descuidado, porque el laboratorio del ARSA era del Instituto Nacional Izquieta Pérez, que era un excelente servicio para la salud pública, que lo suprimieron en el gobierno de Correa y nunca más lo han rehabilitado o lo han rehabilitado de forma muy parcial. Entonces lo que hace el ARSA es prácticamente un pedacito de lo que debería hacer. No tiene los materiales suficientes, la tecnología suficiente. Creo que vale una cosa de 20 millones la reparación del laboratorio para poder hacer las cosas como es debido. Mientras tanto, tendremos esta situación de que nos gana la realidad. Lamentable lo que usted ha mencionado, doctor, pero ¿qué debe hacer el gobierno ahora? Porque es un problema de salud pública. ¿Qué es lo que debe de hacer para contener esta situación? Mejorar el laboratorio del ARSA. Primera cosa, para facilitar la buena labor que hace el ARSA con lo poco que tiene. Eso primero que todo. Segundo, concientizar a la población de revisar los contenidos, que se cumpla la ley de contenidos en los envases de los productos y controlar las importaciones, pues no todo lo que viene es sano y parece ser que en el extranjero es donde se contamina esto para mejorar el peso de los derivados de canela, por ejemplo, en polvo, ¿no? Y eso les hace negocio, eso se hace negocio y eso no se controla. Ahora porque hubo la denuncia de la FDA de los Estados Unidos sobre la grave enfermedad de unos 5 niños, es que se descubre la fuente por donde ingieren y se intoxican los niños. Si no, este país no sabía. Es una alerta que nos llegó del exterior, sin duda. Así es, así es. Doctor, pero ¿y cómo identificar, por ejemplo, en los envasados, en los envases, en las etiquetas, el porcentaje mínimo o máximo de este metal que debería contener un producto? ¿O también se diferencia de acuerdo a cada producto? Claro, se diferencia a través de cada producto, ¿no? Pero eso lo dice la ley. Y la ley de etiquetado, que se llama, que es obligación del Ministerio de Salud, investigar de que se aplique correctamente, se cumple a medias, ¿no? Y bueno, esto es la presencia de plomo en estos alimentos es una labor delictiva, ¿no? Es una actitud delictiva de quienes lo han hecho, de quienes importan la canela en polvo, le ponen el plomo para que pese más y por lo tanto ganan más. Eso es delictivo, eso no se puede colocar en las etiquetas, ¿no es cierto? Porque eso es un delito. Y las empresas productoras también de estos alimentos deben de realizar esos controles rigurosos. Deberían, pero ya ve que grandes empresas a las que se les ha encontrado salsa de tomate y todo, que son empresas muy grandes, no lo cumplen adecuadamente, Esperan a que venga el ARSA, que tiene una limitada capacidad de acción, para pronunciarse y para decir, sí, vamos a ver, creíamos que estábamos haciendo bien, pero vamos, en este caso hay un error, vamos a cambiar. Y es un grave problema de salud pública porque el desarrollo cognitivo de los niños, de los adultos se afecta. La hipertensión, la depresión
es en mucho causada por intoxicación por plomo. Y la Problema de salud depresión mental. es muy claro, de conducta y de comportamiento. Doctor, pero ¿qué tan caro es hacer estos estudios para determinar la presencia de metales? No es ¿Cuánto muy de caro recursos? porque depende solo de un buen laboratorio y de la voluntad política de cada ministro de salud para hacer el control efectivo. Pero si no, realmente no hay eso. Tecnología. Claro, mientras tanto la plata se va para otras cosas, ¿no? Bueno, está bien para la delincuencia, todo eso está bien, pero ¿y la salud cuándo? Siempre ha sido la cenicienta del Ecuador. La salud es la más descuidada siempre. Hay unas fotos que usted, doctor, nos ha compartido y nosotros también queremos mostrarle a nuestra amiga y amigo televidente. En este momento ya estamos observando cuáles son estos signos de contaminación por plomo en el cuerpo. Ahí estamos observando una fotografía. La ingesta de plomo se deposita, como le decía yo, en los huesos, ¿no? En los huesos, el 95% del plomo que ingresa a nuestro cuerpo se deposita en los huesos. Uno de ellos también son los dientes, ¿no? Y justo en el borde de la encía, ¿no? Con el diente. Y eso por ciertos factores de sustancias que fermentan las bacterias, que producen las bacterias, son unos fermentos, da ese característico color negro que muchas veces hemos visto, no sé si ha tenido oportunidad de ver, pero los médicos sí vemos esto en muchas zonas rurales también, además de que hay un descuido, ¿no es cierto?, de la salud bucal en este caso, pero se da característicamente uno de los signos de intoxicación son las líneas de plomo. En la dentadura. En la dentadura. Tenemos otra imagen. Ahí también. Ahí tenemos una intoxicación menor, ¿no es cierto? Inicial, en la que justo en los bordes de la encía con el diente comienza a producirse ya este tipo de mancha. Son en las piezas dentales donde uno podría observar estos primeros signos. También, pero básicamente, no sé si hay otra imagen que le... Sí, también tenemos otra imagen. Esta, la de los huesos. Usted vea que en las uniones, en esas partes negritas, hay una zona más blanca. ¿Sí? Ese es el cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento, como su nombre lo indica, permite crecer a la persona, ¿no? Pero esas zonas más blancas son los depósitos de plomo que afectan justamente el crecimiento y son la fuente básica donde el plomo se deposita y por lo tanto talla corta y otras sintomatologías. Desde ahí se absorbe otra vez, se libera el plomo y va al corazón, va a los riñones. Y esa es la fuente donde se deposita el 95% del plomo que nosotros nos ingerimos. Doctor, ya para ir finalizando, interesante toda esta reflexión y este análisis sobre este tema preocupante, pero ahora mismo, ¿qué debe hacer una persona que de pronto supo que de uno de estos alimentos procesados contaminados con plomo que ha detectado ARSA ya lo estuvo consumiendo en su casa? ¿Qué es lo que debe hacer esa persona que ingirió este producto contaminado y que ya está identificado por el ARSA? Claro, antes teníamos al Instituto Izquieta Pérez que hacía este tipo de mediciones de plomo en sangre. Esa es la medida, digamos, central para hacer el diagnóstico y el seguimiento y establecer la conducta de desintoxicación. Medirse en sangre la cantidad de plomo. Eso lo hacen algunos laboratorios. Nosotros en nuestro laboratorio, en el Hospital de los Valles, ahí lo hacemos, pero hay muchos laboratorios, Sinalab y algunos otros en clínicas, en hospitales. Nosotros en el Hospital de Niños Bacortiz teníamos esa opción y teníamos la oportunidad de recibir estos niños y establecer la conducta de desintoxicación, que es a través de unos materiales que se le inocula al niño. Se establece se une al plomo y le saca a través de la orina. Porque si no se deposita ahí en los huesos.
en la sangre, en el riñón. Entonces la quelación es la desintoxicación y el tratamiento correcto cuando está indicado, no siempre está indicado, porque se puede tomar medidas preventivas todavía. ¿Cuáles serían esas medidas preventivas, doctor? Separarle al niño de su fuente, hacer una buena historia clínica, ¿no es cierto? Y saber por qué el niño, por ejemplo, o el adulto está intoxicado. El niño gatea en zonas donde se combustiona material con plomo, gatea, se mete los deditos a la boca y se intoxica. O a través de fuentes alimenticias como ahora, ¿no? Come y se intoxica inadvertidamente. Los adultos tienen más problemas, como estos también, de ingerir inadvertidamente plomo, pero también su problema laboral, los mecánicos de radiadores, los que trabajan componiendo los radiadores, tienen mucha tendencia. Algunos fotógrafos también, algunas personas que trabajan con fotocopiadoras. Todo eso hace que sea fuentes de contaminación. Y hay otras muchas más. Es decir, que no necesariamente por haber ingerido alimentos contaminados con plomo. No necesariamente. Hay que estar alertas. Sí, y ante trastornos de conducta, de comportamiento del niño, depresión en los adultos, hipertensión, aparecimiento de diabetes, hay que hacerse una determinación de plomo en sangre. Doctor, ya para finalizar, ¿cuál es su expectativa con respecto a lo que haría el Estado para contener esta situación de salud pública? Sombría. A mí me parece sombría. No es una situación en la que la prevención esté presente. Recuerde usted que 1 gramo de prevención vale más que 100 kilos de curación. Y entonces, si no se establece fondos para la salud, como siempre los médicos y el personal de salud hemos luchado, hemos salido en las calles por eso, y no se ha cumplido, no se ha ayudado. El presupuesto de salud en este país es pequeño y realmente este tipo de tecnología y de voluntad política para que se hagan controles en todo lado, sobre todo en las importaciones, porque parece que de ahí viene esta situación, realmente se hagan, ahí tendremos una expectativa positiva. Muchísimas gracias por esta entrevista.